Toma. ¿Y para qué yo quiero eso? Es el diezmo, no está diezmando. Es que no, o sea, a mí no me interesa. Malditos sois con maldición, dice la palabra. Ah, Traer los diezmos, déjalo palabra. tranquilo. No me sale de mi sed. Yo digo, Porque es un compromiso que tú tienes con Es que Dios, no, querido. ¿Y la Biblia para cuándo, varón? ¿Para cuándo? Ajá, déjalo tranquilo, que él va a tener lo de El él. Señor te lo Al pone en infierno se va ese. Y tú, Qué Israel, malo. estás diezmando. cuenta. Ay, hermana. Y entonces, bien, pastor, bíblicamente, ¿qué es el diezmo? Bien, el diezmo es la 10ª parte de todas tus entradas, de todos tus ingresos. Básicamente es eso. Diezmo significa la 10ª parte. Ok, ¿y con qué finalidad estableció Dios el sistema del diezmo? ¿Con la finalidad del beneficio para el hombre o para la iglesia? A ver, el objetivo del establecimiento del diezmo viene después que el pueblo de Israel sale de Egipto. Recuerda que Dios se había marcado en la ley que todo primogénito que abriera matriz sería de él. Por lo tanto, a Dios le correspondía los primogénitos que abrieran matriz de los hijos de Jacob. Y como eran 4 mujeres, a él le tocaban 4 primogénitos. Pero bien. Nunca analizamos eso, pero la Biblia decía que era cada primogénito que abre matriz le correspondía a Dios. Ahora bien, Jacob tuvo 12 hijos y de esos 12 hijos Dios solamente estaba reclamando uno para él. Las demás tribus, los 11 otros hermanos, se encargarían, recibirían herencia, pero había uno que se dedicaría solo a la manutención y al atender las necesidades que eran responsabilidad del sacerdote. ¿Cuáles eran esas necesidades? Atender a los menesterosos, atender a las viudas, atender a los pobres, atender a los enfermos, y a darle hospedaje a los extranjeros y cuidar, estar en la casa de Dios. Ese era el trabajo que iba a hacer el sacerdote de Dios. Así que Dios escoge a la tribu de Leví, que era el tercer hijo de Jacob, para encargarse de esto. Tercero, cuarto, Leví, Judá, para encargarse de esto. Por lo tanto, Leví no iba a recibir herencia. Los otros 11 hermanos iban a recibir herencia. Si te das cuenta, en el libro de Éxodo y en el libro, tanto el libro desde Éxodo hasta el libro de los jueces, Leví no recibe herencia, pero José tampoco recibe herencia. Entonces, de las 12 tribus solamente quedan 10 que iban a recibir herencia. Pero ¿qué sucede? Que José recibe la porción del primogénito que iba a recibir doble. Y así que los 2 hijos de José, Manasés y Efraín, recibieron la herencia que le correspondía a José. Leví se encargaría de los menesteres del templo, de las cosas de Dios, y Dios le dijo a Leví: yo seré vuestra heredad. Ustedes no van a tener heredad porque yo voy a ser su herencia. O sea que el diezmo no era como hoy lo tenemos establecido, no, porque esa parte es para el pastor y su familia, sus hijos y para el uso del ministerio. Bien, pero separemos 2 cosas anteriores. A ver, en ese momento no era solamente para la iglesia. El diezmo fue el primer impuesto que fue impuesto a sí mismo, que fue puesto sobre el pueblo de Dios. Era una imposición, era un impuesto a la producción. ¿Pero se daba por ley o por...? Era por ley, era un impuesto a la producción. Si tú eras pobre dentro del pueblo, tú no tenías de qué dar diezmo. Y tú me dirás, pero yo recibía, qué sé yo, alimentos. No, es que el diezmo no se da de los regalos que tú recibes, el diezmo se da de lo que tú produces. pero yo conozco personas, discúlpame Israel, que dicen, incluso lo he escuchado en mensajes, decir, pastores predicando, decir, si usted recibió un pantalón, valore ese pantalón, ¿verdad?, en el precio que usted considere que vale ese pantalón, y el 10% de eso tiene que diezmarlo. La pregunta ¿es bíblico eso? Por lo que ellos dicen. Ahí es donde voy. Es que nosotros, otra vez atiendo al principio de sola escritura.
el diezmo era un impuesto a la producción y todo lo que producían debían llevar al alfolí del templo, entregárselo a los levitas, los diezmos de su producción. Si tú eras pobre, tú no ibas a diezmar porque tú no producías. De hecho, el diezmo no se pedía en dinero, se pedía en granos, se pedía en oveja, en lo que tú eras productivo, Sí, en eso se pedía. Entonces, por lo tanto, nosotros empezamos una práctica que hace mucho se dejó de hacer dentro de las iglesias, que era la práctica de las primicias, que se traía primicia de tus cosechas. El que cosechaba auyama traía auyama, el que cosechaba aguacate traía aguacate. Y ese era el principio básico del diezmo. ¿Por qué? Porque no era para que los levitas recibieran eso, sino para que haya alimento en la casa de Dios, no solo para el levita y su familia, sino también para los huérfanos, para las viudas, porque ellos tenían que encargarse de los huérfanos, de las viudas, de los menesterosos, de los enfermos y de los extranjeros. Disculpa, pastor, o sea que el diezmo como lo estamos usando hoy en día está mal. Yo no diría que está mal. A ver, es que es un asunto que varía con el tiempo. Me explico en esta parte. Por favor. Me explico en esta ¿Te refieres parte. al uso que se le da? Exacto. Creo que nos hemos pasado un poquito en cuanto al uso que se le da al diezmo, porque el diezmo no es para hacer riquezas. De hecho, cuando alguien que se asume es levita, un pastor o un ministro que vive del diezmo y hace riquezas de eso, entonces está rompiendo el principio por el cual el diezmo fue creado. A ver, ¿cuál es el principio básico por el cual Dios crea el diezmo? Para que los levitas no tengan que ir a trabajar, sino que se dedicaran a trabajar en la casa de Dios solamente. Mientras el pueblo descansaba un día sábado, el levita ese era su día de más trabajo. Okay. ¿Por qué Dios no mataba al levita ese día? Si decía que todo el que trabajara ese día sería maldito delante de Dios, según la ley. Pero el levita no, y era el día que más trabajaba. ¿Por qué? Porque su trabajo era Jehová. Por lo tanto, ese era el día que él sacrificaba, que él hacía todo lo que tenía que hacer, porque ese día era el día de más trabajo, el día sábado, y el resto del pueblo descansaba. Ahora bien, Dios bendecía eso como de las 12 tribus de Israel, todos traían sus diezmos y los levitas. Era suficiente, claro, era suficiente, porque imagínate, recibo diezmos de todas las tribus. Yo estoy recibiendo más que ellos, porque ellos van a quedar al final con el 90% y yo voy a quedar con el 10% de cada uno, que sería el 120%. Pero eso no era para que ellos manifestaran riquezas, era para que ellos pudieran mantenerse, mantener sus familias, mantener la ropa del sacerdote, que era una ropa... Era la ropa. Entonces, mantener la ropa del sacerdote, mantener la casa del sacerdote y sobre todo la cantidad de viudas y de pobres y de huérfanos que había en el pueblo. No había un ayuntamiento que peleara por ellos, era el sacerdote que tenía que velar y eran los levitas que tenían que velar, o sea, que por ese eso. Porcentaje tan alto al final quedaba en nada, porque si le exacto, la característica que tenían que tener esa ropa, sí. yo me quedo como que era el flow. Exacto, ahí es donde voy, porque es que el levita, por eso te dije que el trabajo del levita no eran las riquezas, no era hacerse rico. Dios le había dicho, es que yo soy tu herencia. Todos los demás hermanos tuyos se pueden hacer ricos, la tribu de Dan, la tribu de Rubén, se pueden hacer ricos, pero el sacerdote no, los levitas no. Porque ellos estaban limitados a vivir de los diezmos que traían y de bendecir a otro con los diezmos que traían. Eso me está frustrando porque entonces toda esta gente... No, pero vamos para allá, vamos para el Nuevo Testamento. En la actualidad, pastor, en la actualidad, ¿cuál es la finalidad del diezmo? ¿Cuál es el destino que debe tener el diezmo? A ver, mira, las iglesias cristianas, evangélicas, no cuentan con la ayuda de nadie, solo la de sus feligreses. He oído a muchos hablar acerca de que el diezmo debe abolirse porque eso era de la ley. Jesús en ningún movimiento lo prohibió. Tampoco Pablo lo enseñó. Así sí, que si alguien en su iglesia enseña que no se debe diezmar, está bien, para mí está bien. Y si alguien enseña que se debe diezmar, pues está bien, para mí está bien. Lo que la palabra tengo entendido que establece en 1 Corintios 16 es, en cuanto a las ofrendas para los santos, vosotros también, de la manera que ordene la iglesia, o sea, en el caso de Galaxia, así mismo nosotros trabajamos, sustentando lo que usted dice. Si hay de diezmar, pues que se diezma, y si simplemente las ofrendas, pues bien. Entonces, ahí es donde voy. ¿Por qué? Porque si tú le dieras la libre elección al pueblo de que ellos dieran diezmo,
y ofrenda, entonces los pastores se morirían de hambre. ¿Cuál es la diferencia entre diezmos y ofrendas? El diezmo es una... A ver, desde la manera de juicio no existe ninguna diferencia, porque lo que Dios quiere es enseñarnos a nosotros compartir lo que tenemos, compartir las bendiciones que Él nos ha dado. Las ofrendas sirven para compartir los gastos de las iglesias, así que lo usan la mayoría de las iglesias. Los gastos de las iglesias se cubren con las ofrendas. Los diezmos va para la familia pastoral o para la ayuda de cualquier hermano. Entonces, si alguien diría, no, que no es bíblico diezmar, eso no es correcto. Y si alguien diría, no, que no es bíblico, no es bíblico no hacer esto o aquello. Bueno, vamos a ver el fondo de la Escritura y por qué se practica el día de hoy. Lo primero es que Jesús no lo prohibió. Tuvo la opción de prohibirlo en un momento cuando dijo, ustedes diezman de la menta, del eneldo y del comino, pero están dejando lo más importante de la ley. El tema está hoy en qué nosotros tenemos como más importante dentro de la iglesia. Yo como pastor, si amo a las ovejas por el diezmo que dan, o si amo a las ovejas con un amor verdadero. Si yo amo a las ovejas por el diezmo que dan, entonces estoy en serio problema delante de Dios porque manifiesto que no soy pastor. Okay. Si no está por amor a lo que... Si yo estoy pastoreando a las ovejas, de hecho pastoreo a las que diezman y a las que no diezman igual. Y eso es un principio que yo me he comprometido con Dios porque el sustento del pastor no viene de las ovejas, viene del dueño de las ovejas. Amén. Eso me es frustrante en ese punto, como usted lo menciona, porque yo he visto historias de ciertos pastores que hasta se paran en la puerta a esperar que le entreguen los diezmos y le cobran a los hermanos. O sea, ellos le dicen, o sea, tal mes son el 20 o el 15, el hermano cobra y él está parado en la puerta, hermano, pague. Sí, ahora hasta con tarjeta de crédito Como la que misma eso pregunta que tiene me usted. choca. ¿Usted tiene una lista de las personas que le diezman? O sea, ¿usted sabe? ¿O es una confidencialidad de la tesorería? No, en tesorería de la iglesia se maneja esto así para un mayor control. Pero yo como pastor, esto es de manera personal, no estoy diciendo que cada pastor haga lo mismo. Yo no suelo ver la lista. ¿Por qué? Porque mi trabajo es pastorearlos a todos. Yo no suelo y no quiero que me vayan a tomar como referencia para hacerlo o no hacerlo. Cada pastor sabe cómo maneja, pero de manera particular yo no lo hago porque si veo que Arturo este mes diezma 10,000 pesos y veo que Israel no diezmó, al momento de corregir, ¿dónde se cargaría más mi corazón? Entonces, yo soy un pastor que estoy pastoreando por la lana y por la leche, no por el amor a las ovejas. Si él le pasó algo, ¿por qué no llamarle y preguntarle? Eso es la perniquebrada, agarrar y sanarla. Entonces, por eso yo me resisto a pastorear una lista. Yo pastoreo personas. O sea, hay pastores que tienen su lista y hacen hasta una diferencia de personas, sección de personas. Y la tratan de esa misma manera. O sea, el que diezma bien. Pero eso no está bíblicamente correcto. La Biblia es bastante clara en cuanto a lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido es que la gente aprenda a dar de corazón, sea como diezmo o sea como ofrenda. Lo que Dios establece es que la gente no tenga dolor. Ahí tú vas a escuchar a gente decir, da una ofrenda que te duela. No sé si eso lo han escuchado. Lo he escuchado. Pero esto no es bíblico. Dios no quiere que tú traigas a Él algo que te duela, sino que Dios quiere que tú traigas a Él algo que tú te regocijes en darlo. Porque Dios ama al dador alegre. Dice que como propusiste en tu corazón. Entonces, si es algo que te duele, tú no lo vas a dar con mucho regocijo. Entonces, da las cosas, entra por sus puertas con acción de gracia. Y con acción de gracia es ir delante de un rey e ir con las manos vacías. No tengo nada que darte, Señor. Lo único que tengo son este 1,000,000 de pesos. Porque nosotros pensamos que el dinero es lo mucho en este camino. Y no, lo mucho es la gracia. Pastor, la Biblia habla del diezmo y dice, diezmame y pruébame. Entonces, la gente ha cogido este versículo y dice que si tú no diezmas, tú no eres bendecido. Incluso muchas veces he escuchado decir, tú estás en mala,
porque tú no estás diezmando. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto a tu Y que vida? dicen que tú le estás robando a Dios, o sea, tenemos Exacto. base bíblica. Tú estás tú estás robándole a Si Dios. quieres le leemos la cita primero, por Sí, no, yo la sé, porque Malaquía 3:10 es el verso. El pan de En Malaquía, la gente no se sabe otro versículo de Del Malaquía que sea el 3:10. Sí. Bien, mira, te explico. A ver, hay un misterio en el diezmo, y sobre todo cuando tú le das a Dios, y eso es algo indudable. Pero lo que Dios quiere establecer con el diezmo es que tú aprendas a manejarte financieramente y que tú cumplas el plan de Él para con tus finanzas. Porque una persona que puede vivir con el 90 puede vivir con el 70. Y así como tú das un aporte para la iglesia, donde tú te congregas y eres alimentado, eso es natural, porque las ovejas donde son alimentadas y cuidadas por su pastor deberían bendecir el redil de su pastor, sea con lana o con leche. Bien, eso es natural. Y hay un misterio en esto, y realmente Dios sigue abriendo las ventanas de los cielos para que las bendiciones sean derramadas sobre las personas que hacen esto. Ahora bien, claro, el concepto es que esto no fue dado a nosotros como iglesia, sino que el concepto fue dado, y la demanda que Dios hace es a Israel como nación. Porque los levitas debían ser mantenidos por todas las demás tribus, pero todas las tribus se descuidaron en la manutención de los levitas, y los levitas descuidaron su trabajo porque ellos no iban a dejar morir a sus familias. Entonces ellos se dedicaron a trabajar, y la casa de Dios, ¿quién la atendía? Nadie. Y ahí es donde Dios llega con su demanda en Malaquía. De hecho, Malaquía se reconoce como el libro de la demanda de Dios, el profeta de la demanda de Dios, donde Dios empieza a hacer demanda. Ustedes son malditos, ustedes me han robado, porque ustedes y yo hicimos un pacto, es lo que el Señor está diciendo. ¿Y cuál fue el pacto que hizo Dios con Israel? Tienen que dar los diezmos para que los levitas coman de él. Pastor, pero eso me es chocante, porque dice la palabra que nosotros somos la nación de Dios, el pueblo adquirido por Dios. Somos adquiridos por Dios, y eso es lo que no debe olvidarse, ¿no? Somos pueblo adquirido por Dios por gracia. Y recuerda que Israel fue comprado por Dios y sellado con ley. Entonces eso lo debes entender. O sea, Ahora, no todas las citas en ese contexto se aplican igual. no todas las citas. Hay temas en las citas bíblicas que se aplican a Israel y temas que se aplican a la iglesia. ¿Cómo yo sé cuándo y cómo? Bueno, es que el contexto lo aclara bien. El contexto te habla cuando es a Israel, y el contexto te aclara cuando es a la iglesia. Nuestra regla de fe debería ser el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el pacto de la gracia, el Antiguo Testamento es el pacto de la ley. Entonces, en el pacto de la ley, Israel es el que está metido ahí. Hay algunas profecías que son para la iglesia y que son para los gentiles, pero la mayoría de profecías son para Israel. O sea que bueno. Entonces, permíteme continuar con esto. Mira, Dios empieza a hacerle la demanda y le dice a Israel: ustedes me han robado. Y le dice: la nación me han robado. ¿Y a qué nación se refería? A la nación con la que él había hecho el pacto, que era Israel. Israel dejó de dar el diezmo, los levitas se descuidaron de atender la casa de Dios, y la casa de Dios estaba sucia, harapienta, porque no había quien la cuide. Y Dios empieza a reclamar esto, y ellos le dicen: Señor, ¿pero en qué te hemos robado? Y el Señor le rectifica: ustedes me han robado al no dar sus diezmos y ofrendas, que lo hemos pactado por ley. Yo los iba a bendecir, yo le iba a reprender el devorador, pero ustedes tenían que traer sus diezmos y ofrendas. ¿Realmente Dios te bendice cuando tú diezmas? ¿Por qué? Es que tú no... A ver, entendamos una cosa clara. Nosotros no recibimos bendición. Nosotros somos bendición. Inmediatamente creíste, tú eres la bendición de Dios. Y Dios te ha sellado como su bendición en esta tierra. Por lo tanto, nosotros no estamos en espera de una bendición. Nosotros, Dios nos ha tomado para hacer bendición a otras vidas. Bien, pastor, yo como cristiano que lleve una vida en oración, ¿eso compensa el que yo no esté diezmando? No, es que no se compensa si tú... A ver, yo te lo voy a responder de manera apelando a la justicia. Okay. El que tú te estés yendo a una universidad donde no estés pagando cuando los demás estudiantes que están a tu alrededor, todos están pagando, ¿es justo? No, realmente no.
Pero yo como pobre, ¿es justo que yo diezme de las pocas ganancias que me entran? Si ganas, aunque sea poca tu ganancia, deberías de estar aportando a tu iglesia donde recibes la comida espiritual, porque es que eso es un tema de justicia también. Pero si no me da para yo cubrir algunos gastos. Es por eso mismo, eso habla entonces de que hay un video que nosotros grabamos sobre las finanzas que deberías... Es un desorden financiero de tu vida. Exacto, no es que es un tema, porque lo que Dios quiere es que nosotros nos ordenemos de manera financiera, con el trabajo, con nuestras finanzas, que estén bien organizadas, que aprendamos a extenderle la mano tanto a la congregación a la que somos parte, pero también al que lo necesita, porque lo que Dios quiere es que abramos nuestro corazón y que de todas las bendiciones que Dios ha dado a través de nosotros no nos quedemos con esa bendición, sino que las derramemos. Recuerden que exacto, recuerden que dije que nosotros no recibimos bendición, nosotros somos bendición, por lo tanto todas las bendiciones que pasan a través nuestro no es para que te quedes con ellas, Pastor, es una para que bendigas a preguntita. otros. Una persona que no diezme, ¿se pierde? Es que, a ver, una persona que no ora, ¿se pierde? Una persona que no va a la iglesia, ¿se pierde? Es que la salvación no es por lo que hacemos. La salvación es por diezmar o por fe. Por fe. Bien, y si un impío diezma, pero no ha conocido al Señor, cuando se muere, ¿se pierde? Entonces, lo que Dios busca una vez más es reactivar nuestro corazón y que aprendamos a extender la mano con el diezmo. Pero si alguien no quiere diezmar y se resiente diezmar y no quiere diezmar... Es un ladrón. No es un ladrón. No. Esa no es un ladrón. Eso lo dice. Es una frase muy común entre las iglesias. Sí, pero no es así porque no hay una obligación legal de tú dar. Tú das si quieres. Lo que Dios apela, y de hecho, al momento de colectar las ofrendas, ustedes son testigos que yo soy ajeno, no me gusta eso que se esté presionando a los hermanos para que den ofrendas, sino que de corazón la gente lo haga con alegría, porque quiero bendecir a Dios, porque en esta casa estoy siendo alimentado, porque aquí me siento bien, porque quiero que se pague el abanico, el aire acondicionado, la luz, porque los diezmos y las ofrendas son para eso también, para pagar todos los beneficios que recibimos aquí, porque yo quiero que haya una nevera, porque quiero que haya un televisor, porque quiero que haya café y que una vez al mes por lo menos tengamos un desayuno o un almuerzo entre los hermanos. De eso se trata, de que nosotros aprendamos a dar para la gloria de Dios y a mantener nuestra casa bonita. Dar por gracia lo que por gracia has recibido. Eso es así. Ha sido un placer compartir con ustedes este hermoso tema. Contamos con sus comentarios, opiniones y demás, que le den like, que comparten y que disfruten con nosotros. Nuestra cena relajados, para que la pases ameno con tu pareja. Aquí debajo dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal Maranata TV. Como Soleida. Como Soleida. Sí. Ha sido Hoy. ok. Ajá, ya dale, papis. Relajados, este 1 de diciembre, solo 1.500 pesos por pareja. Es un tiempo para dos, solo para tres. Dale de nuevo. Entonces damos de nuevo. Okay. Es un momento para que la pases a menos con tu pareja. Recuerda darle like. Se me olvidó. Ven, dale, yo lo voy a... Dale, y no te estreses. Así que si quieres venir, aquí debajo para información. Esto iba bien ahí, ¿qué pasó?